Bueno, buenas tardes. Eh, Agradecerles primero que nada que nos acompañen el día de hoy al webinar que estaremos brindando por parte de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Es un gusto para nosotros contar con su presencia y obviamente que puedan participar de este webinar sobre agregados, principios, clasificación y usos para concretos. Y en el link ahí que le estamos adjuntando en el chat, ahí le agradecemos poder hacerle clic, llenar su información no solo para la participación, sino para que guardemos su contacto y poder compartirles los próximos webinars que se estarán brindando, uno la próxima semana y el próximo dentro de 2 semanas, y ojalá puedan también participar en él, entonces hacerles llegar directamente la información, entonces para nosotros será un gusto poder contar con su presencia. El- este webinar llega, bueno, gracias al apoyo de la Escuela de Ingeniería en Construcción, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, al Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, al Colegio de Ingenieros Tecnólogos, a la SIC, Asociación de Costarricenses de Ingenieros en Construcción, y a la empresa EGS, eh, Consultoría Minero Ambiental, de la cual forma parte nuestro experto el día de hoy, que va a hacernos la presentación sobre los agregados, principios, clasificación y uso para concretos. Tal vez para darles una breve reseña, el geólogo que nos acompaña hoy, su nombre es Edwin Garita, es una persona que ya tiene más de 25 años de trayectoria profesional en geología. Actualmente labora en la empresa EGC Consultoro Minera Ambiental. Ha tenido una amplia experiencia tanto en la ejecución de proyectos mineros como en la consultoría de servicios, tanto de estudios geológicos para minería, viabilidades ambientales, amenazas naturales, due diligence, recurso hídrico, entre otros, aunado a una sola experiencia en trámites ante entidades reguladoras. Entonces esperamos que este webinar sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Al final estaremos brindando un espacio de 30 minutos para preguntas y consultas que pueden hacernos mediante el chat, y ahí las estaré leyendo para nuestro experto. Y además también recordarles lo del link de la participación a- para los próximos webinars, que se puedan dar sus datos y ahí poder quedar inscritos. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy el paso a nuestro experto, a don Edwin. Así que adelante, Edwin, puede ya compartir la información. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias a la Escuela de Ingeniería de Construcción del Tecnológico. Permíteme un toquecito para ver si puedo poner la cámara para no dejar así tan, por lo menos los que no me conocen, que me conozcan. Como decía el ingeniero Arturo Gamboa, ya, voy a poner en modo presentación. Disculpen. Ok, yo creo que sí se ve. Bueno, mucho gusto. Agradezco nuevamente al Tecnológico y a la Escuela de Ingeniería y Construcción por este espacio. Esta charla la he dado en otros ambientes. eh, la primera vez a través de la empresa AMCO, del cual soy consultor de agregados, una charla con la Escuela de Ingeniería Civil, perdón, el Colegio de Ingenieros Civiles, del CEFIA, y posteriormente con un grupo de arquitectos que se llaman Project Art. Lo hemos aprovechado en otros cursos y es una forma pues de dar a conocer la importancia de los agregados y pues lo que significa para ellos. Bueno, ya don Arturo habló un poco de mi historia. Yo soy bachiller de la Escuela de Geología y egresado de licenciatura. Eh, Cuento con varias especializaciones en minería, ingeniería geológica, operaciones de gestión de operaciones mineras dadas por la Cámara Minera del Perú, y estoy adscrito al Colegio de Geólogos y también a la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y del Ambiente y su representación nacional, que aquí le llamamos Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente. ¿Ok? Bueno, entremos en materia. ¿Qué es el agregado?
y qué es el árido. El árido es el término que se usa principalmente en Europa, específicamente en España, ¿ok? Y a nivel latinoamericano, bueno, a nivel americano, mejor dicho, se usa el término agregado. Eh, el reglamento minero, que es la legislación nacional a través del decreto 43-44-3 del MINAE, establece que son materiales granulares sólidos que se emplean dentro de la industria de la construcción. Eh, eh, para el caso de España, que es una fuente mía de mucha consulta, directamente de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áreos, ANEFA, lo consideran que es una serie de productos minerales e industriales conformados por arena, gravas y rocas fragmentadas. Pero para mí la definición mejor es la que usa el grupo de la Unión Europea, que lo define como materiales granulares utilizados en la construcción, como arena, grava, incluidos los áridos marinos, también la roca triturada, obtenidos de fuentes naturales como canteras y ríos, mientras que los áridos reciclados y manufacturados es a partir de procesos y subprocesos. Entonces, la definición de la UEPG para mí es la mejor porque incluye y da una mejor gama de la definición de agregados. La ANEFA, que es como mencioné anteriormente, la Asociación Española, considera que los agregados son las materias primas de mayor uso posterior al agua en la vida de los ciudadanos. Por lo menos en España, cada ciudadano consume alrededor de casi 4 toneladas, un poquito más de 4 toneladas de áridos por año, viene siendo casi 12 kilos por día, y es una industria que suministra productos sostenibles de alta durabilidad y que contribuye a la calidad y seguridad de las obras y de la industria. Cada uno de estos circulitos que ustedes ven aquí muestra lo que es el uso. Entonces, en los circulitos de la izquierda tenemos los productos, rocas trituradas, gravas, áridos artificiales, rocas ornamentales. Los círculos del centro vienen siendo sus usos, como su base, concretos, escolleras, y los usos constructivos, que es para túneles, viviendas, colegios, infraestructura, etcétera, y los usos industriales en siderurgia, cosméticos, jardinerías, etcétera. ¿Cuál es la importancia de los agregados en el mundo? De acuerdo a Construction Aggregate, indican que la demanda del tamaño y la participación se valoró para el año 2022 en casi 400.000 millones de dólares y se espera que para el año 2032 supere los 575.000 millones de dólares, a una tasa de crecimiento de casi un 5% durante el periodo previsto del 23 al 32. O sea, es un mayor consumo año a año de la producción de agregados. Entonces, investigando un poco, encontré una tasa de consumo por habitante por año en diferentes países. En primera instancia, actualmente está China con 11 toneladas por año por habitante. En segundo lugar, Estados Unidos con 7, la Unión Europea con 5, Brasil, que es uno de los mayores productores de agregados a nivel latinoamericano, con 4 toneladas, Colombia, que no produce tanto, pero sí consume mucho, 4 toneladas por año. Y en nuestro país, de acuerdo a los datos que se obtienen de la Dirección de Geología y Minas, aproximadamente se consume 1 tonelada por año por habitante. A nivel mundial, existe una red que se llama la GAIN, que es el acrónimo de Global Aggregate Information Network, que fue fundada en el 2010. Es una red totalmente voluntaria donde diferentes asociaciones productoras de agregados se reúnen, cuyo fin es únicamente compartir experiencias y mejores prácticas de la industria. Esto para cualquier empresa productora de agregados o cualquier profesional es una fuente muy importante de información. Y como se ve en el mapa, viene la representación de todas las asociaciones. Para nuestro caso, las más cercanas sería la NSCGA de Estados Unidos y Asogravas, que es la colombiana. Costa Rica está afiliada a la Federación Iberoamericana de Áreos a través de don Jorge Vázquez,
Pero bueno, ahí la representación no cubre tantas personas y estamos en unas ideas ahí pues de incentivar mayor participación, más para compartir las experiencias a nivel mundial y mejorar la calidad de la producción de agregados en nuestra minería mediana y pequeña. Un tema relevante y que lo hemos abordado en diferentes foros, tanto mi persona como mi colega Fernando Alvarado, que es parte de la empresa, es hablar sobre la crisis de la arena. Siempre hemos hablado sobre la crisis de cambio climático, la crisis del agua, pero también tenemos la crisis de la arena. ¿Por qué? Porque es un recurso natural y es el segundo recurso de mayor consumo después de la arena. Ya vimos los números. Su proceso de obtención es muy regulado. ¿Por qué? Porque se cruzan una serie de sistemas legales extractivos, gestión del recurso hídrico, gestión en zona costera. Nosotros no extraemos arena de la costa, pero en otras regiones sí. Y se muestra mucho la conservación de la biodiversidad. Hay que generar una visión íntegra porque incluye elementos de gobernanza, planificación, de gestión, de extracción correcta, sin riesgo a caer en prácticas informales e ilegales. ¿Verdad? Entonces, tal vez aquí no se vive tanto un poquito la extracción ilegal que se da en algunos ríos en el país, pero en otras regiones, por ejemplo, países del Caribe, la extracción ilegal es fuerte y condiciona, en el caso de los ríos, a cambios en sus sistemas fluviales y por ende afectación a las comunidades que viven en los alrededores, principalmente de clase media baja y clase baja. Eh, la arena genera también un problema de suministro porque hay una dificultad en cuanto a los permisos extractivos. Eh, Como dijimos, está altamente regulado. Hay un alto crecimiento urbano que ocupa el consumo de la arena y los costes, o sea, los costos de transporte a centros de consumo tienden a aumentar. Aquí en el Valle Central tenemos todavía algunos tajos que quedan, pero la mayor cantidad de agregados provienen de la zona atlántica, de un sistema de trailetas que tienen que cruzar a través de la Ruta 32 y el Surquí, ¿verdad? Una distancia mayor a los 100 kilómetros. El sistema ferroviario no está activo en este momento, entonces eso tiende a incrementar pues los costos de arena. Ok. Eh, Esto para darles un preámbulo, digamos, de la importancia de los agregados. Ahora sí, la clasificación. La clasificación es a través de 5 ítems. La primera, el origen. Tenemos agregados de origen natural, reciclados, artificiales y ligeros. Tenemos el segundo punto, que es el tamaño, que se divide en gruesos y finos. La tercera clasificación, que es la forma, redondeados y angulares. La cuarta clasificación, su aplicación, en concretos, asfaltos, bases, subbases, colleras, etcétera. Y la quinta clasificación, los diferentes usos, como el caso de cemento, vidrio, pómez, diatomita, etcétera. Ok, los agregados de origen natural, bueno, son producto del ciclo de la roca. En la imagen lo que se muestra es el proceso de formación de rocas, donde tenemos en primera instancia, bueno, que todos provienen del magma, la roca, perdón, la roca fundida o el magma, tiene un proceso de cristalización por enfriamiento y solidificación y genera la roca ígnea, ¿verdad? La roca ígnea tiene 2 etapas, que es la roca volcánica, la que se emana por fisuras y por vulcanismo, y la roca intrusiva, que son conductos volcánicos que no salen a superficie, sino que quedan dentro de la corteza y con el pasar de los miles o millones de años tienen un proceso mejor de cristalización y la roca se hace más dura porque hay mejores enlaces químicos entre los cristales. Posteriormente, los procesos de meteorización, transporte y sedimentación en las rocas ígneas generan un sedimento el cual es arrastrado, sea por agua, sea por viento, sea por gravedad, y después se depositan y se va a un proceso de cementación y compactación, o sea, una litificación, un proceso diagenético que transforma la roca en roca intrusiva. ¿Sí? Y tenemos dentro de las rocas intrusivas las que se llaman detríticas, que son formadas por fragmentos de diferentes tamaños, y las químicas,
que son las que llamamos las calizas, las, como los travertinos, etcétera, eh, que generan este tipo de rocas sedimentarias. Luego, tanto las rocas ígneas como las sedimentarias sufren un proceso de metamorfosis a través del calor y la presión en diferentes profundidades que genera un proceso metamórfico, entonces genera la roca metamórfica. Aquí en Costa Rica pues tenemos varios procesos de metamorfismo, pero el más conocido son las cornubianitas, que son rocas sedimentarias de lutitas, ubicadas por la zona del Cerro La Muerte, los cerros de Escazú principalmente, y que son rocas muy duras. No son tan abundantes, pero sí son muy duras y muy buenas para eh, producción de base y subbase. ¿Ok? Este tipo de rocas se extraen por diferentes metodologías, principalmente eh, por arranque, por fracturamiento. No tienen un tratamiento que vaya a cambiar sus características físico-químicas, sino que solamente, como dije anteriormente, se extraen a través por extracción, por arranque, aprovechando las fracturas, y pasan procesos de trituración, molienda, lavado y cribado. La investigación geológica es relevante y vinculante porque permite definir la cantidad, la calidad del tipo de roca, la metodología extractiva y la seguridad, cuando hablamos principalmente en tajos, canteras, que es lo que termina, para estabilidad de taludes. Tenemos los agregados reciclados que proceden del tratamiento de residuos de construcción y demolición de tipo pétreo. Anualmente en el mundo se produce 1 billón de toneladas de residuos de demolición, de las cuales la mitad son producidos en Europa. En promedio, solo el 8% de estos residuos se reciclan. Y países pioneros en la investigación del uso de agregados reciclados son Alemania, Países Bajos y Reino Unido, que en su consumo el 20% es de agregados reciclados. En Costa Rica, el, no se ha usado tanto agregado reciclado de concretos, ¿sí? Lo que normalmente vemos que a veces se reprocesa la capa asfáltica y se utiliza una parte, pero netamente en concreto no, aunque sí hay muchos estudios. Vamos, yo he investigado y hemos encontrado el Instituto Costarricense de Cemento y Concreto en el 2013. Hay un artículo que se llama Reciclaje de Agregados. Tenemos la ingeniera Nidia Cruz de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR con su tesis de maestría sobre gestión de residuos eh, para el Cantón de la Juela con residuos de construcción y demolición. Luego los ingenieros Leandro, Hasbun y Solano en el 2019 elaboraron un documento que se llama Gestión de Materiales de Construcción en Costa Rica y una tesis de la ingeniera Ramírez en el 2021, caracterización del agregado grueso proveniente del concreto reciclado. Bueno, hay varios estudios, pero estos son como los principales que he estado leyendo. Tenemos los agregados, perdón, la ingeniera Daniela no lo mencioné, sí es de la UCR. Tenemos los agregados artificiales, que aquí en Costa Rica pues, no se produce mucho, pero son subproductos de procesos industriales, como las escorias siderúrgicas, que es la fotografía superior, ¿verdad? Los estéreres mineros, cenizas volantes y combustión del carbón, perdón, combustión del carbón, que es la fotografía inferior. Estos escorias siderúrgicas son los procesos de producción de acero, entonces queda una escoria y al fundirse, que es como la fotografía superior, pues se tiende a utilizar como un agregado. Tenemos los agregados ligeros, que son agregados de origen mineral, perdón, con una densidad aparente menor a los 1.200 kilogramos por metro cúbico. Incluye también áridos naturales fabricados a partir de otros materiales naturales, son subproductos de procesos industriales y también subproductos de procesos industriales, perdón, y áreos reciclados, como por ejemplo las arcillas expandidas, que es un subproducto de un proceso industrial o de un origen natural, como las puzolanas. ¿Ok?
estoy leyendo la tesis de la ingeniera Quesada, que es una tesis de licenciatura del TEC, donde ella hace un estudio exploratorio de diseño de mezcla de concreto liviano para la empresa Holcim. Y me llamó la atención este párrafo donde ella dice que a nivel mundial sí se elabora un concreto liviano a partir de agregados de menor densidad que los utilizados de concreto convencional. Eh, pero la mayoría cuentan con fuentes de piedra pómez y agregados similares. Sin embargo, en Costa Rica no se cuenta con grandes cantidades de estos tipos de materiales. Por lo tanto, bueno, para el desarrollo de su tesis, surge la idea de buscar alternativas para el aprovechamiento de las fuentes de agregados de esta empresa. Digamos, Costa Rica pues sí tiene fuentes de pozolanas, pero algunas están muy cercanas o dentro de parques nacionales, porque la pozolana es un material volcánico. Entonces, hay algunos afloramientos en la zona del volcán Irazú, por la zona de Miravalles, del Rincón de la Vieja, pero no son tan abundantes como uno esperaría para poder crear más agregado ligero. ¿Ok? La otra clasificación que hablamos, la segunda clasificación en este caso sería la separación de grueso y fino, de acuerdo a la normativa STM C33, actualizada al año 23, que se llama Especificaciones Estándar de Agregados para Concretos. Tenemos estas dos tablas donde se define en la tabla 3, pero en la tabla 1, lo que es el requerimiento de gradación para los agregados finos, donde vienen los tamaños desde 3 octavos o 9.5 milímetros a malla 4, malla 8, malla 16 hasta malla 200. Para toda la especificación por el porcentaje pasando en las diferentes mallas. Y en la tabla 3 que es el, la gradación para agregado grueso. Eh, yo tenía una norma anterior a la C33 del año 2018 y cuando observé esta que me facilitaron del 2023, me llamó la atención porque incluye la última columna de la derecha, donde se habla del porcentaje en la número 200, lo cual es bastante importante porque en las tablas anteriores llegaban hasta la malla 50 y no consideraban el elemento de pasando la malla 200. Entonces, para tener la parte más fina en los agregados. Importante acá de la tabla 3 es que existe una nomenclatura en la primera columna a la izquierda que le da una numeración. Y eso lo vamos a ver al final de la presentación de cuándo se creó la primera normativa de agregados en Costa Rica ya en el año 79. Aquí cada tamaño en la segunda columna de la izquierda refiere un tamaño máximo y un tamaño mínimo, o sea, una malla máxima y una malla mínima, o un tamiz máximo o tamiz mínimo en milímetros y en medidas de pulgadas, y se refiere a un tamaño número. Entonces, por ejemplo, un agregado número 1, de acuerdo al STM, se ubica entre 3 pulgadas y media y pulgada y media, o sea, entre 90 milímetros y 37. Eh, un agregado que se produce mucho, que sería el tamaño número 7, que se produce mucho en Costa Rica, sería con un tamiz entre 12.5 a 4.75 milímetros, que viene siendo más o menos lo que conocemos como la quintilla. Entonces, bueno, ahí hay una clasificación por tamaños, como dijimos anteriormente, y lo que uno desearía es que todos los quebradores en Costa Rica se abocasen a producir de acuerdo a normativa ya internacional, ¿verdad? Y tenemos las normativas de INTECO, que lo que hacen es utilizar la normativa STM y pues, eh, digamos, normalizarla a nivel nacional. Porque uno encuentra en el mercado que a veces no se ajustan. Cuando yo trabajaba en el ICE, teníamos que ir a buscar agregados en diferentes empresas y uno iba con la norma de CTM, C33, allá por el año 2010, y uno decía, bueno, deme una, no sé, piedra de cuarto, que es como la terminología que se en el campo, en la calle, y lo que te ofrecían era cuartillo hasta quintilla, ¿verdad? O entonces la empresa, dependiendo del volumen que se comprase, tenía que readecuar todos sus cribas para poderle cumplir al ICE, porque el estándar no, por lo menos en ese momento, no se tomaba como tal. Eh,
Otra de la clasificación es si son redondeadas y angulares. El agregado de forma redondeado se obtiene de depósitos detríticos por transporte de arrastre de un fragmento de roca en una determinada distancia, como es la acción fluvial en ríos o la eólica en dunas. ¿Sí? En los ríos, por lo general, siempre vemos las piedritas subredondeadas y elongadas, que es por el proceso de arrastre, que la piedra va dando vueltas en el agua, se va desgastando las aristas y obtenemos esa forma. El agregado de forma angular se obtiene por la acción del machaqueo, es decir, las fuerzas de cizalle, compresión y tensión que se dan en los equipos de trituración, ¿verdad? En los quebradores. Para concretos, los agregados más adecuados son los que tienen una forma más cúbica, evitando siempre que se formen partículas planas y elongadas. Entonces, los concretos lo que ocupan es un agregado que tenga la mayor cantidad de caras, mínimo tres. Para eso STM tiene una normativa de caras, de presencia de caras, ¿verdad? Y hay pues que estudiar el quebrador, también los diferentes procesos, desde el quebrador de muelas, el cono secundario, el impactor de eje vertical u horizontal, para disminuir en su momento pues lo que llaman partículas planas y elongadas, que viene siendo de una partícula casi como una tableta, como un rectángulo, y que lo que tiende a generar, si su cantidad es superior a lo que establece la norma, un mayor consumo de agua, pero principalmente un mayor consumo de cemento. Y eso pues da el traste con la calibración que las plantas de concreto tienen para su producción. La textura superficial de los agregados influye en la trabajabilidad y manejabilidad de los concretos y en la resistencia del concreto. Una textura rugosa, formadas por machaqueo, necesitan una elevada proporción de finos para manejar la docilidad y, por tanto, una mayor cantidad de agua de mezclado, pero mejora la resistencia. Una textura redondeada permite obtener una mayor facilidad de concretos más manejables, pero requiere de partículas de superficie rugosa cuando quieren elevar las resistencias. Entonces, o sea, no nos podemos ir a los extremos. Una cosa es un agregado que a veces la gente compra para hacer un piso en la casa, para hacer la huella por donde meto el carro, un planché, y usan un agregado redondeado que se obtiene mucho en las producciones en ríos, que la gente le llama huevillo o le llama coyolillo, ¿verdad? Pues ahí no es tan relevante porque es una construcción muy sencilla. Ya caso diferente si vas a construir un condominio, una losa entre pisos o una losa para un supermercado, ya una construcción grande, allí influye mucho pues la forma y que sea principalmente angular. Otro tipo de clasificación que son los concretos hidráulicos, pero otro tipo de clasificación es la aplicación. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Bueno, el concreto hidráulico y el mortero hidráulico. El concreto hidráulico es una mezcla de cemento hidráulico con agua, agregado fino y grueso, con o sin incorporación de aditivos, hay adiciones, hay fibras y que desarrollan sus propiedades por hidratación. El mortero es una mezcla de cemento hidráulico, agua, agregado fino y a veces se adicionan o no aditivos. Eh, la aplicación del agregado es importantísimo porque como vemos en la figura de queque o de pastel que está en la parte inferior, por lo general el agregado cubre casi un poquito más del 62% de la mezcla de concreto. El cemento ronda un 15%, el agua un 22% y los aditivos un 0.3%. Entonces, el poder contar con un agregado que sea idóneo, que sea de buena calidad, que cumpla estándares, y ya para eso tanto Inteco, bueno, a raíz de las normas ASTM, los tiene muy bien definidos, es relevante para que el concreto hidráulico cumpla sus especificaciones, alcance la resistencia al tiempo definido, 14 o 28 días, y evitemos eh, procesos de alteración, como por ejemplo partículas ferrosas que generan estas manchas en los agregados, la reacción álcali-sílice o agregado que se vaya disolviendo por sí mismo si está mucho en presencia de aguas con cierta acidez y eso trae el traste al agregado. Entonces, igual, digamos, otro tipo de aplicación son
son los asfaltos, ¿verdad? Bueno, perdón, yo aquí puse unas aplicaciones de un cliente, la empresa AMCO, ¿verdad? Y el uso en los diferentes concretos que ellos tienen. Cada uno va con una especificación, cada uno va con un porcentaje, pero lo importante es que el agregado tenga un cumplimiento en los análisis. Y en esto recalco siempre en este tipo de presentaciones es que la empresa productora de agregados o la empresa que compra agregados invierta en investigación, ¿verdad? Que no se vaya buenas a primeras con los análisis que le dan de algún laboratorio certificado, sino que haga análisis previos y que invierta también en la investigación de dónde proviene ese agregado, porque es muy importante para que de su producto se venda bien. Otras aplicaciones de agregados, bueno, tenemos en el asfalto, en las bases y subbases, y que aquí en Costa Rica está muy regulado por el manual, el último manual, el CR 2020 del MOP, donde por lo general para bases y subbases se utilizan agregados cercanos o fuentes cercanas a las obras, ¿verdad? Y hay una serie de pruebas de laboratorio como la granulometría, el índice de plasticidad, el CBR, la abrasión, la humedad, etcétera, que están muy regulados por el manual para poderse utilizar. Digamos que la gran mayoría de las rocas existentes en Costa Rica son aptas para bases y subbases. Que a veces se utilizan rocas sedimentarias, sí, porque digamos, de lo que más hay, bueno, no es que más hay en el país, hay un gran porcentaje, pero no es lo mismo traer una base, si digamos, si mi requerimiento es en Sarapiquí, no es lo mismo, bueno, Sarapiquí no, digamos que en Ciudad Quesada, por ejemplo, no es lo mismo que yo lo traiga de ahí nomasito, de 5 kilómetros de Ciudad Quesada, a que yo lo traiga de Sarapiquí, por ejemplo. Porque en los agregados, como en todo tipo de minería no metálica, el costo del transporte, como dijimos al inicio, es sumamente importante y eso influye mucho en el costo unitario o el precio unitario del agregado. Las escolleras y los gaviones también son tipos de agregados y eso en una charla alguien le llamó la atención y dice, ¿cómo las escolleras? Sí, o sea, tienen una granulometría y pues están normados también en el CR 2020, que son rocas de gran tamaño, utilizadas para protección civil, como se ve en la fotografía inferior, que es tomada esta creo que la tomé de uno de los diques en Puerto Caldera, ¿verdad? También es un tipo de agregado. A veces no lo queremos que el agregado es solamente la arena y la piedra, pero no, también las escolleras. Y los gaviones, pues también es otro tipo de agregado que se suele utilizar mucho, a veces en demasía, para control, para protección de erosión fluvial en ríos. ¿Sí? El último tipo de uso, de clasificación son los usos. Tenemos usos como la caliza, la roca calcárea, para fabricación de cemento Portland y para cal. Tiene sus usos agrícolas en la corrección de acidez en suelos, fertilizantes, carga industrial y también se utiliza en la fabricación de vidrio en que un 14 o un 16%. Tenemos las arenas cuarzosas, que digamos aquí en Costa Rica le llamamos los mollejones, el famoso mollejón para afilar machetes. Se utiliza para la fabricación de vidrio, como filtrantes en plantas de tratamiento, la fabricación de porcelana, cerámica, etcétera, y fabricación de abrasivos. Tenemos la pómez, que es una roca piroclástica de caída, que se utiliza de color blancuzco, que se utiliza para filtros, cosméticos y como un medio de crecimiento en lo que es la hidroponía. Y también las diatomitas, que es una roca sedimentaria formada por pequeños esqueletos de diatomeas, que son unas algas de esqueleto silicio, como la que se ve aquí en la fotografía, que es de un sitio en Guanacaste, donde su uso principal es para agricultura, control de plagas, pinturas y revestimientos. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que se llaman las fuentes de materiales pétreos en Costa Rica. Más que las fuentes es como los dos tipos de explotación que se utilizan en Costa Rica para obtener más agregados para construcción, agregados para concreto. La Dirección de Geología y Minas ha establecido que aproximadamente
55% de las explotaciones en el país se obtienen en cauce de dominio público, o sea, son extraídos de los ríos. Y el otro porcentaje, pues, de cantera. Un CDP, que es como la terminología que se suele usar en la jerga minera, cauce de dominio público es el terreno que cubren las aguas de los ríos en las mayores crecidas ordinarias. ¿Ok? El cauce de dominio público no es solamente el espacio geográfico por donde discurre el agua del río, sino donde se da, como dice ahí el término, las mayores crecidas ordinarias, que es el término vamos, que aparece en el reglamento minero nacional. Su proceso de extracción es sencillo por ser depósitos detríticos. Detríticos quiere decir que son fragmentitos de roca que han sido depositados en terrazas y está poco cohesionado. La investigación geológica se hace normalmente por un cartografiado superficial donde se identifican aproximadamente los diferentes tipos de roca que se encuentran, porque entendamos que un cauce viene siendo la muestra de todo lo que se ha erosionado en la cuenca hidrográfica. ¿Okay? Entonces, por lo menos para identificar qué tipo de rocas hay, si aflora roca también dentro del mismo río y los tamaños granulométricos que se pueden obtener. Eh, Parte de la investigación geológica es hacer calicatas, es decir, trincheras, y geofísica, principalmente se ha utilizado más W o refracción sísmica o tomografía eléctrica. Eso es para identificar a qué profundidad está el sustrato rocoso y poder definir, capas de arcilla, niveles freáticos o variaciones en los materiales. La metodología en los CDPs es principalmente laminar. Por lo general yo recomiendo siempre iniciar de aguas arriba hacia aguas abajo y adecuar la instalación de pequeñas trampas temporales, que es como construir diquecitos en el río, digamos, no diques transversales, sino como en forma de anfiteatro, como en forma de C, para que cuando se vienen estas crecidas ordinarias, pues permita la retención de agregado fino y pues y mejora mucho la obtención de arena y disminuye la producción de arena a través de los procesos de trituración, lo que tiende es a economizar o optimizar el proceso de obtención de arena. La investigación permite determinar el potencial de erosión y sedimentación del río y conocer la parte íntegra de la cuenca hidrográfica. También permite lo que es el registro de las variaciones climáticas regionales. La investigación también te permite un control hidrológico de caudales para calcular el arrastre de sedimentos, lo que solíamos llamarle reservas dinámicas, que ahora se usa más el término de arrastre de sedimentos. Y con esto, pues, poder variar las metodologías extractivas. Las unidades operativas, ¿qué son unidades operativas? Los diferentes pasos o procesos, ¿verdad? Que sean en un proceso extractivo. Entonces tenemos destape, extracción, acarreo, trituración y manipulación de acopios, que eso es un elemento importante y a veces la gente no le da tanta relevancia. A manera muy resumida, lo que dice el código y reglamento minero es que en Costa Rica la longitud máxima otorgada para un CDP son 2 kilómetros. Se otorgan solamente 2 cauces por persona física o jurídica. Tiene una vigencia máxima de 10 años, pero se puede prorrogar cada 5 años hasta un máximo de 4 prórrogas. Y requiere un regente geológico y un regente ambiental. ¿Sí? Aquí tenemos unas fotografías, el de la esquina superior izquierda es en el río Sucio, ¿verdad? Con una extracción laminar. A la derecha tenemos los procesos de extracción que hicimos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Reventación. Estas eran concesiones que están a mi cargo. Entonces también ahí tenemos el proceso de pequeños diquecitos para desviar un poco el cauce y poder aprovechar materiales finos. En la esquina inferior derecha, no me sale la opción, pero eh, no sé si se ve la mano, pero ni está ahí. Este es el cauce que se ve ahí, es el río Reventazón. Al fondo de la fotografía, este espacio en V es donde ahora está la presa de la planta hidroeléctrica Reventazón. Y aquí lo que hacíamos eran estos espolones, que eran diques pequeñitos, eh,
digamos, lo que hacían era desviar un poquito el cauce y cuando el río se crecía, quitábamos parte del espolón y en todo este sector, que se llama aquí área de extracción, se depositaba material fino principalmente. Estos eran metodologías de trampas que hacemos. En la fotografía de la derecha inferior se muestra un depósito de río donde se observan algunas partes negras que son depósitos de arcillas y vemos la disposición de los bloques que se ven elongados, que se ven con mezclas de arena, etcétera. El otro tipo de explotación, que son las canteras, que le solemos llamar tajos, es una explotación superficial minera en roca que está in situ principalmente o en depósitos transportados. En Costa Rica, cuando una terraza aluvial está muy lejos del cauce, no se considera como parte del CDP, sino que se considera como parte, como si fuera una cantera. ¿Okay? No pasa ningún río cerca, pero hay un depósito. Eso, aquí solo en Costa Rica se ve como si fuera un tajo. El proceso de extracción es un poquito más complicado, requiere de perforación y voladura y de herramientas de desgarre. Herramientas de desgarre nos referimos a dientes de palas, de excavadoras, perdón, a ripper de excavadoras o de tractores. En la investigación geológica se hace también por cartografiado superficial, calicata, geofísica, perforación, petrografía y muestras de campo. La petrografía es fundamental porque permite ver más microscópicamente cómo es la roca sana y cómo es la roca alterada, cuando hay presencia de fracturas, de fallas, porque la roca alterada, por equivocación, si no se tiene bien distinguida en el yacimiento, va a dar un agregado pues, de baja o mala calidad. La metodología extractiva es tridimensional por banqueo, hay que hacer estabilidad de taludes y se rige por la geología del yacimiento. Se determina con la investigación un modelo geológico geotécnico, el cual se va actualizando conforme se da la explotación. Las unidades operativas son destape, extracción, perforación, voladura, acarreo, trituración y manipulación de acopios. De acuerdo al Código de Reglamento Minero, una cantera va a cubrir un área inferior a 1 km². No hay un límite de cantidad que una persona física o jurídica pueda tener de canteras. Tiene una vigencia máxima de 25 años hasta un máximo de 10 años de prórroga y de igual manera requiere un regente geológico y un regente ambiental. Todavía vemos aquí en la parte superior el Tajo Mansión en Nicoya, el Tajo Cartagena en Santa Cruz de Guanacaste y el de la foto inferior es el Tajo Maroto, que fue la primera explotación que yo tuve a cargo en el año 2009 para el proyecto hidroeléctrico Cariblanco. Sistemas de trituración. Creo que vamos bien con el tiempo, si no me avisa, don Arturo. Bien, La cominu... Perdón, vamos bien. gracias. La comminución es un término que pocas veces se usa más en la academia, pero la comminución es la mezcla de los procesos de trituración y molienda. O sea, cuando nosotros hablamos en los planes de explotación o en la documentación, perdón, en los artículos, que la roca requiere una trituración, la roca requiere trituración, a veces molienda, pero también incluye los procesos de cribado y de lavado. Todo eso es la comminución. ¿Por qué lo ponemos aquí en la presentación? Para que la gente se vaya habituando en el término correcto de palabras, porque si queremos tener una minería no metálica de primer mundo, o por lo menos más tecnificada, tenemos que usar palabras que correspondan. Y no es que eso lo tiene que usar solamente el profesional, también es importante que la gente, los concesionarios, los encargados en sitio, etcétera, sepan usar un lenguaje técnico apropiado eh, para sus procesos productivos. La combinación es la etapa más costosa y la de mayor demanda energética en la fabricación de agregados. Es indispensable conocer las propiedades físicas y químicas de la roca porque esto definirá el producto terminado. Los parámetros claves en procesamiento son la resistencia a la reducción mediante esfuerzos y abrasividad del mismo. Para sobretamaños en cauces, la reducción mecánica puede ser a través de un martillo hidráulico, es una alternativa, bueno, aplica también para canteras. Es una alternativa, pero
genera un costo alto, ¿verdad? Puede influir entre 0.7 a $1 por metro cúbico, dependiendo del uso que se le da al martillo, dependiendo también del volumen. Entonces puede influir mucho. Para canteras, como dije anteriormente, se puede usar el martillo hidráulico, pero también la reducción se puede hacer a través de una voladura secundaria, ¿verdad? Que también implica un costo adicional. Por eso, la opción más eficiente es poder utilizar la primera voladura, por decirlo así, desde un punto de vista de optimización de la energía, ¿verdad? Porque a veces en las voladuras, pues la gente ve más la cantidad de kilos de explosivo que utilizo, pero la tendencia dicta más a ver la cantidad de energía en joules, en julios o en kilojoules, ¿verdad? De cómo yo distribuyo la energía de fragmentación para que la roca me salga lo más fragmentada posible, así vaya a los quebradores y pueda obtener un agregado de mejor calidad. Los procesos de reducción, como hablé anteriormente, son estos de acá: tensión, compresión, impacto, cizalle y desgaste. Procesos de tensión, fuerza cortante sobre la partícula. Esto se da mucho en los quebradores, en los conos, ¿ok? Que hace ese proceso de fuerza cortante. La compresión es la fuerza de dos superficies duras sobre una partícula. Estamos hablando de un quebrador de muelas, ¿verdad? Donde dos placas metálicas generan compresión sobre la roca. El impacto, que es el golpe de una partícula sobre un material duro o por choque entre partículas. Esto se da principalmente en los impactores de eje verticales, donde las partículas salen disparadas y chocan contra ellas mismas o contra objetos metálicos que traen los equipos. El cizallamiento, que es una fuerza de forma transversal, aprovechando el plano de debilidad de la roca, también se da mucho en los conos secundarios, terciarios o cuaternarios. Y el desgaste, que es el desmenuzamiento por fricción de la partícula con una superficie dura o entre distintas partículas entre sí, que también se da mucho en los impactores de eje horizontal y vertical. Entonces, bueno, aquí a manera de ejemplo, los equipos de comminución tenemos en color azul lo que son la rama de las trituradoras y en color naranja lo que es la rama de los molinos. En la rama de las trituradoras tenemos los de mandíbulas, que la gente le llama quebrador primario, que le llaman chanchos, etcétera. Tenemos los giratorios, que también es una etapa de trituración primaria. Los conos, vamos a ver aquí en la imagen, tenemos la primera, a la izquierda, es un quebrador de muelas, genera un esfuerzo de compresión, como dijimos anteriormente, y muy importante la relación de reducción, que en este caso es de 3 a 1. Su llenado mínimo 70%, no tienen que haber finos y se tiene que reducir la humedad. En la siguiente fotografía a la izquierda lo que tenemos es un, un quebrador de eje horizontal, también se suele usar mucho. Tenemos los conos, que es este tercero que se ve a la izquierda, ¿verdad? Que la relación de reducción también implica mucho. A veces la gente obtiene, en ciertos procesos de trituración, obtienen agregados directamente de los conos secundarios. El problema es que los conos tienden a aumentar, no digo que siempre, tienden a aumentar la producción de partículas planas y elongadas. Por eso es recurrente siempre un tercer proceso de trituración, con un impactor de eje vertical o con un cono terciario, para darle la forma a partículas más pequeñas, menores, por ejemplo, como lo que se suele producir aquí en el país como quintilla, que anda en menor a 12.7 milímetros, o también la arena industrial. ¿Okay? Tenemos, bueno, dije los impactores de eje vertical, horizontal, los cilindros. En los impactores de eje horizontal tenemos los de tipo martillo, los de barras y los de rotor. En los molinos tenemos los de barras y los de bolas. Y en la imagen más a la derecha tenemos un impactor de, de bolas, que se usa principalmente más en minería metálica y en la producción para cemento, pero donde se ocupa que la partícula esté lo más finamente posible. En agregados normales para construcción en concretos,
muy poca gente mete molinos, ¿verdad? Porque hay muchas partículas de desgaste. Aquí, bueno, en la presentación incluyo, por si quieren conocer un poquito más sobre equipos de escrituración, una dirección electrónica de la empresa Apache Ironworks. Es una empresa con la que trabajamos en conjunto, es un socio comercial, por decirlo así, y viene muy bien explicado todos los procesos de las características de los equipos, por si quisieran mayor detalle. ¿Ok? Eh, el otro elemento, que son las cribas, que son fundamentales, porque el principio de la criba es seleccionar, funcionan como los tamices que usamos en los laboratorios de geotecnia, que lo que sirven es para retener y dejar pasar diferentes granometrías. Uno mucho que se usa en el campo son las cribas estacionarias, que es una criba con tubo de metal o con barras tipo H o con platinas, que son estas, digamos, en forma de L. Se utilizan normalmente, lo recomendable es usarlas inclinadas entre un 35 y 45 grados. Su eficiencia es buena, de un 85%, pero sí es importante llevar un control de costos porque las cribas estacionarias vienen siendo y se utilizan principalmente en los cauces, en la extracción del río, para hacer una preclasificación al quebrador. Eh, Nosotros en los diferentes proyectos del ICE utilizamos cribas estacionarias, principalmente en el proyecto Rentazón, y vimos que los costos podían subir entre 0.5 a $1 por metro cúbico. Entonces empezamos a optimizar mejor que educar al palero, al pelador de la excavadora, a que pudiera seleccionar mejor el material directamente en el río y reducimos el uso de la criba estacionaria, ¿verdad? Porque hay que verter el material, se utiliza una parte, luego la otra hay que ver en qué se utiliza y de eso significa pues un gasto en cargador y en vagón. Claro, depende de cada proceso. Tenemos las crías vibratorias, que hay estacionarias, hay móviles, están horizontales, están inclinadas. La inclinación normalmente se maneja entre 15 a 25 grados. Tienen diferentes niveles o camas, que es el término, la jerga que se utiliza. Cada cama, como se ve aquí, perdón, cada nivel de estos o cama, tiene una cierta cantidad de mallas. Las mallas tienen diferentes aberturas, dependiendo. Normalmente las mallas con aberturas mayores se ponen en la cama superior y las mallas con aberturas menores se ponen en las camas inferiores. Su eficiencia aproximadamente anda entre 90 y 95%. Aquí tenemos una cribita también, esta es un poco más pequeña. Y bueno, aquí tenemos los que son los de barrotes móviles, parrillas, rodillos, el trommel, cribas de sacudidas, que son hasta las vibratorias, etcétera, ¿verdad? Hay también diferentes tipos de mallas. Eh, Otro de los equipos que se utiliza también en el proceso de obtener las arenas son los que llamamos los hidrociclones y también, bueno, pero no puse la fotografía, son los tornillos sin fin. ¿Eso qué es? Ve, una criba como esta, se le vierte agua a presión, en la parte inferior se hace una tolva metálica, en esa tolva puede haber una bomba que succione y mete agua a presión en un hidrociclón, que es este embudo que saca, donde allí por fuerza centrífuga el agua es expulsada por la parte superior y la arena o el agregado fino sale por la parte inferior y pasa por un tamiz más pequeñito y se obtiene arena lavada. ¿Ok? También están los tornillos sin fin, que hacen el mismo principio, eh, van girando y en ese giro sin fin, ¿verdad? Pues en la parte superior van descargando la arena, que ya ha pasado por un proceso de cribado en las diferentes cribas. El almacenamiento y la manipulación, esto a veces lo hemos notado que se le resta importancia porque la gente cree que nada más donde está la banda que cae, que produce el conito de material, como se ve en la foto inferior, esto nosotros en el ICE le llamamos el embone, ahí se deposita este conito y en muchos lugares uno ve que llega el cargadorista, agarra el material, va y lo tira de una vez en el acopio. El problema es que la forma como lo agarra y la forma como lo deposita
influye mucho también en la granulometría de lo que se manda, sea a una planta de concreto o a, u a otro uso eh, posterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos conitos, por gravedad, el material grueso queda en la parte inferior, el material fino queda en la parte superior. Y a veces cuando hay viento, en la parte trasera del conito de embone, viendo la fotografía inferior, la parte trasera que da hacia la banda, se acumula más fino. ¿Ok? Entonces, si el cargadorista no tiene cuidado o no se le instruye o no se le capacita, pues agarra y vierte así el material o lo descarga por gravedad en los acopios que se tengan en los patios, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Entonces, cuando llega ya para cargarlo a una vagoneta, a la planta de concreto, que puede ser de la misma empresa o puede ser un tercero que lo esté comprando, le va a llegar un agregado principalmente grueso con una gran variabilidad en partículas finas y en partículas gruesas. Entonces, la persona o el ingeniero encargado del laboratorio va a tener una gran cantidad de tipos de agregados que le van llegando y tiene que hasta hacer magia para que la mezcla de concreto le cumpla con el diseño que le está vendiendo al cliente. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Se dan estos problemas, se hace segregación. O sea, el tamaño, el acopio se segrega por tamaño y por densidad. Se da degradación cuando el agregado que es almacenado y es manipulado muchas veces y se da contaminación. Cuando, y sucede mucho en este país, uno ve acopios viejos llenos de vegetación, llenos de matas, y a veces así los utilizan, ¿verdad? O cuando tienen acopios en las plantas de concreto o en los que producen agregados, las divisiones entre uno y otro no es suficiente, entonces usted tiene piedra metida en la arena. ¿Sí? Eso son contaminación. La degradación, bueno, como dije anteriormente, hay mucha manipulación, se pasa de un acopio a otro y a veces cuando las partículas tienden a producir un mayor porcentaje de planas y elongadas, el constante paso de cargadores o vagonetas van quebrando. Entonces usted tiene un agregado, por ejemplo, de 38 milímetros y después de meses lo que tiene es un agregado casi de 12 milímetros. O sea, se minimizó y fue por ese constante paso de equipo. La forma que nosotros hemos estudiado para una mejor colocación es como se ve en la parte superior, que es ir colocando eh, en capas, ¿verdad? Le damos la vagoneta o el cargador, coloca un montículo en la parte inferior, otro montículo a la par, otro montículo a la par, y después viene el cargador y de escopeta, o sea, va quitando la parte superior de esos montículos, genera rampa y vuelve a generar otra capa, ¿verdad? Entonces, en un corte, lo que usted ve es como una estratificación, por decirlo así, de los agregados, y a la hora que vas a recoger el material ya para la venta, va una mezcla, ¿verdad? Pero no hay una sola, no hay un sector con solo gruesos y otro sector con solo finos. El COAQC, que se aplica mucho en minería metálica, tiene que aplicar también en la producción de agregados, que es el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. Entonces, empecemos por explicar un asunto. A veces el laboratorio se fija solamente en el producto final, en el que voy a vender, pero nosotros instamos a que la investigación tiene que ir desde la fuente, tiene que conocerse de dónde estoy sacando el material. Si es en un río, ¿dónde puedo yo encontrar los mejores sitios de material que no tenga acumulaciones de arcilla, que no tenga sobretamaños, o como nos pasaba en el proyecto de orientación, que como estábamos a la par de la línea férrea, encontramos grandes fragmentos de línea de tren, de rieles, de vagones y hasta de ruedas de tren, ¿verdad? Entonces, tenemos que quitar eso para poder continuar con el proceso extractivo. Es importante los que quieran hacer concesiones nuevas o que ya tengan concesiones vigentes, que se investigue, que se invierta en investigación para conocer los diferentes capas para un cauce o para un tajo, ¿verdad? Esto aquí, pues, vamos a ver, el proyecto de Rentazón es un proyecto muy grande, se invirtió en investigación, lo cual rondó en
muchas ganancias al proceso extractivo. Nosotros segmentábamos cada banco de material y se aplicó geofísica y se aplicaron trincheras y pues nos permitía hacer granulometrías constantemente. Eso en la calle pues cuesta mucho, ¿verdad? Y de uno lo ve porque uno es regente y uno investiga en cauces con clientes y pues la investigación que se puede hacer en el pasado no se puede hacer ahora, ¿verdad? Pero sí permitirse el tiempo de investigar el cauce, de ver el río y poder aplicar un poquito de geofísica, tomografía eléctrica, por ejemplo, para ver las diferentes capas y encontrar bolsas de arcillas, que es el material que uno no quisiera meter dentro de los agregados. Lo mismo aplica para la parte geológica. Perdón, lo mismo aplica para las canteras, de conocer bien los diferentes tipos de materiales, sus contactos, las partes donde hay presencia de mucha meteorización o principalmente de alteración hidrotermal por fallamiento, que eso genera una zona que en minería metálica se le llama dilución, ¿verdad? En minería pues no metálica, si el material está más o menos meteorizado, me puede servir para un material de relleno, ¿verdad? Para un material de préstamo, que es el término que usa el CR 2020, ¿verdad? O para algún rellenillo sencillo, ¿verdad? Pero si ya estás explotando masivamente, para concreto, esas zonas de dilución es importante reconocerlas, identificarlas para que no generen un atraso en el proceso y no modifiquen la calidad del agregado que usted va a producir. Hay toda una cantidad de normas. La STM tiene, bueno, Inteco tiene toda la lista de normas de STM con las diferentes numeraciones. Tenemos los datos de gravedad, digamos, ya son tablas a considerar y para diferentes tipos de concretos, para diferentes tipos de base o subbase, tienen su valor mínimo, máximo y ¿cómo se llama? Bueno, sí, la, esto es lo que quería decirles, perdón. Su valor mínimo, su envolvente, es su envolvente, ¿verdad? Su valor máximo mínimo, donde en este caso para estas curvas granulométricas, pues el valor tiene que andar metido en estas partes de aquí. Las curvas ayudan mucho a identificar si el agregado que estoy produciendo es más fino, más grueso, y dónde tengo que poner atención, como por ejemplo estos puntos de acá, que se está yendo hacia la parte fina, verificar qué es lo que está pasando en mi proceso productivo desde la extracción o desde el quebrador. ¿Sí? Control de la calidad. eh, Me permite, lo importante del control de la calidad es que me permite establecer una línea base de los materiales sin alterar. O sea, cómo es la roca que yo tengo y poder irla controlando durante el proceso. Eh, yo normal le hemos recomendado a los clientes crearse un manual de calidad, ¿verdad? Y este manual de calidad en la producción de agregados, nuestra sugerencia es que debe incluir los siguientes elementos. Y así lo han hecho otras empresas en las que hemos participado y hemos aprendido de ellas en la elaboración, por ejemplo, de un manual de calidad. ¿Cuál es el objetivo de calidad de la empresa? ¿Verdad? ¿Cuál es la infraestructura que se tiene? En infraestructura nos referimos a, digamos, el detalle de los equipos de trituración, cribado, lavado, etcétera. ¿Cuál es el control de monitoreo en materiales desde la fuente, el equipo y maquinaria y producto terminado? Una bitácora de seguimiento diario. ¿Cuáles son los elementos de control de calidad que yo aplico? ¿Con qué frecuencia y qué evaluaciones hago? El registro de las inconformidades. No es tapar que si algo salió mal, si no se salió mal, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Cuáles son las soluciones, los resultados y los procesos de retroalimentación? Muy importante, el registro de históricos del porcentaje que pasa para ir viendo si en la marcha, pues algo cambia, que me dé tiempo a mí de modificarlo. Entonces, tenemos gráficos como este, que lo usan muchas empresas, no es algo que nosotros creamos, sino que lo usan muchas empresas. Gráficos de control de retenidos en la malla de 3/4 con agregado, por ejemplo, de 25 milímetros. Entonces, aquí diferentes meses en el año, con los límites establecidos por la ASTM. ¿Okay? Este otro gráfico de control de curva granulométrica, ¿verdad? Con las tolerancias, con la envolvente, máximo mínimo, y cómo es lo que yo voy obteniendo en el tiempo, ¿verdad? Esto en los ríos es fundamental, incluso que uno pueda llevar el control de dónde estoy sacando, georreferenciado, porque después viene la llena, me cambia las cosas,
viene la crecida, perdón, me modifica un poco el comportamiento fluvial del río y puede ser que me haya mejorado algún sitio con mejor arena, donde esa arena tenga un módulo de finura que yo lo puedo obtener directamente del río sin mucho lavado y lo puedo vender así como tal. Eh, este término ya para ir concluyendo es una propuesta de mi parte, producto de las investigaciones que hago desde lo que aprendo con la gente de ANEFA, con la gente de la Federación Iberoamericana de Agregados, de lo que he visto en otras localidades, y uno trata, pues, de, como dice uno, de echar para su saco, cómo lo puedo aplicar aquí en Costa Rica, y pues esto lo vamos a presentar ya un poco más detallado en el octavo Congreso de la Escuela de Geología de la UCR, y si tiene buen apremio, hay que pasarlo por diferentes personas para que todo el mundo opine y diga si sirve o no sirve o se puede modificar, ¿verdad? El camino es largo. En el año 73 eh, se creó el decreto ejecutivo 10854 del MEIC, que su fin era crear una norma oficial de especificaciones para agregados finos y gruesos para concreto. ¿Cuáles fueron las referencias para crear estas normas? Todas estas eh, normativas de ASTM, la C227, 342, 125, C75, etcétera, hasta la C586. ¿Okay? Todas estas normativas. Claro, con las versiones que tenían en el año 73. Eh, Perdón, en el año 79 fue cuando ya se publicó el decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Se creó esta tabla, número 3, que es pues asociada a la norma ASTM que se tenía en ese año, y por alguna razón pues se incluyó este tipo de piedra aquí, que y posteriormente, durante el paso de los años, yo creo, por vamos a ver, en el año 79 yo tenía 4 años de edad, posteriormente se fue perdiendo quizás un poquito estos porcentajes de peso o este tamaño nominal, y lo que quedó fue esta terminología. Entonces en el mercado se habla de quintilla, quinta, cuartilla, cuarta, a veces tercera, primera, segunda, etcétera. Pero yo me he encontrado en el mercado, tanto en las investigaciones que hicimos en la universidad como en el ICE, que en algunas ferreterías la quintilla me la vendían como cuarta, la cuarta como quinta, la cuartilla como quintilla. Entonces, uno, si se esmeraría en que la minería en nuestro país, la no metálica, fuese un poco más tecnificada, deberíamos volver a tener una identificación, como hace la STMC 33, con un número, ¿verdad? Pero también muy importante identificar de qué tipo de roca viene, de qué proceso fue el que se le hizo, y bajo eso, bueno, tomé este ejemplo, por ejemplo, en esta norma, en el año 79, la quinta, que se movía entre 2.5 y 4.75 milímetros, eh, para la norma actual C33, el número es el 67, ¿verdad? Y cuando ven aquí con detalle, los porcentajes pasando, difieren un poquito. ¿Ok? Claro, estamos hablando de una norma de hace más de 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estandarizar? Tal vez la gente le siga llamando cuarta, quinta, porque son nombres que hemos usado durante muchas décadas en Costa Rica, pero igual cuando usted se mete a ver un cemento, el cemento trae una nomenclatura, y esa nomenclatura le dice a usted si es mezclado, si es mixto, si tiene más puzolana, qué porcentaje de puzolana, etcétera. Mi propuesta, y la que queremos ya presentar más en este congreso, si nos aprueban el resumen, es proponer una clasificación para agregados en Costa Rica. Entonces, no es algo que me inventé, es algo que lo leí en la norma de la Unión Europea, la norma UNE 146901-2018, que se llama áridos designación, que es de la Asociación Española
de normalización y que fue elaborado por el Comité Técnico CTN 146 de Arios. Y esta norma lo que propone es un procedimiento de identificación a través de 5 grupos que determinan los agregados utilizados para diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, eh, los 5 grupos son: el grupo uno determina la procedencia, si es fino, si es grueso, si es triturado, si no, etcétera. El grupo 2 la forma de presentación. El grupo 3 la fracción granulométrica entre dos tamices. Era muy, usando la terminología de la STM-73, ¿verdad? Que lo define entre dos tamices. El grupo 4 el tipo de roca origen. Hay un agregado que si usted produce quintilla, usemos quintilla de caliza, puede tener un comportamiento diferente a una quintilla que sea producto de una lutita, de silicia, o de un basalto, o de una andesita, o una traquiandesita, etcétera, ¿verdad? Y el grupo quinto, si el agregado es lavado o no. ¿Okay? Entonces, el código que genera esta propuesta de la UNE, mi propuesta es, bueno, tropicalicemos un poco esto, pongámosle la lista de, digamos, los tipos de roca que producimos acá, pero bajo un concepto que, considerando que el 55% de los agregados de nuestro país provienen de cauces, pues habrá que hacer una adecuación a la normativa para jugar un poquito con la proporción, ¿verdad? En nuestros cauces, a veces muchos son volcánicos, algunos son intrusivos, otros son sedimentarios, o a veces algunos son mitad volcánico, mitad sedimentario. Entonces, con un conocimiento de la cuenca, se puede estandarizar qué tipo de roca origen es la que se va a obtener de ese agregado. Entonces, la normativa española lo que establece es lo siguiente: el grupo uno establece si la roca es filler o es polvo mineral y usa la nomenclatura PM. Si es árido total, o sea, árido, una zahorra es un árido, un agregado que cubre una gran cantidad de tamaños granulométricos. Si es agregado fino o si es agregado grueso. El grupo 2 la fracción granulométrica, ¿verdad? En este caso, utilizaría uno lo que la STM 73 del 2023 establece para clasificar un tamiz mínimo y un tamiz grueso. El siguiente grupo sería la naturaleza. En este caso, la normativa europea incluye, incluye si la roca es calizo, silicio, granítico, ofítico, basáltico, etcétera. Si es otro tipo, si es artificial o si es reciclado. Se me olvidó mencionar arriba la forma de presentación: si es rodado, es decir, si es rondeado, si es triturado por machaqueo, o si es producto de una mezcla, ¿verdad? Que una vez se escucha eh, piedra mezclado con arena corriente. Eso es lo que uno se topa en la calle. Entonces es una quintilla revuelta con arena corriente. Y en algunos usos le sirve. A mí, pues, el término me cruza los cables, ¿verdad? Por ahí es parte de lo que este país ha acostumbrado durante muchos años. Y el otro grupo que es el lavado, que si es lavado o no es lavado. La norma europea lo pone como una opción, ¿verdad? A mí, mi propuesta es que no sea opción, sino que se indique si es lavado o no es lavado, ¿verdad? Porque un agregado que venga con muchas partículas arcillosas alrededor, pues va a generar problemas en la producción de concreto. Entonces, ¿qué sería, digamos, aquí en la gráfica inferior derecha? Que se incluye el grupo, el tamaño, la forma de presentación, la naturaleza y si lavado. Entonces el código designaría, por ejemplo, bajo este formato, y tendríamos, tomando los ejemplos que presenta la norma UNE, tendríamos un AF2 raya inclinada 4 MCL, que quiere decir que es un árido fino mezclado de fracción granulométrica entre 2 y 4 de naturaleza caliza y lavado, o un AG 1220 TS, que es un agregado grueso de fracción granulométrica entre 12 y 20 de naturaleza silicia, no lavado. Entonces es como la iniciativa que llevamos y que estamos trabajando en ella, porque en algún momento ya formalizándola más, habría que presentarla, no sé si a Inteco, no sé si a o algún instituto, tal vez como la gente de cemento,
Instituto Costarricense de Cemento y Concreto, o a través de alguna de las universidades, para empezar el camino de que digan a uno, no, mire, eso no sirve, o mire, sí sirve, pero hágale esto, hágale lo otro, ¿verdad? Al final de cuentas, no es tanto que lleve el nombre creado por Galita, porque no es creado por mí, es casi tropicalizar una normativa que existe, que está vigente en la Unión Europea y ver si es tal cual pueda servir para nuestro país. Conclusiones, para obtener un concreto de calidad que cumpla con los estándares internacionales y satisfaga las necesidades del cliente, esto es muy importante, sugerimos lo siguiente. Uno, una adecuada investigación geológica geotécnica que permite detallar las características de los materiales pétreos desde la fuente. Que esta investigación deberá asegurar una fuente con reservas suficientes para el proyecto a realizar. Uno esperaría que el yacimiento que uno explota en un tajo, en un cauce, por lo menos me sirva para 10 años, ¿verdad? O más de eso. Un adecuado proceso de extracción que permita obtener materiales con calidad desde la fuente. El proceso de conminución y manipulación deberá estar diseñado acorde al material de entrada y que permita obtener el producto final planificado. El control y aseguramiento de calidad debe estar presente en cada unidad operativa. ¿Qué nos referimos a unidad operativa? Destape, perforación, voladura, extracción, acarreo, eh, manipulación de acopios. Eso es lo que nos referimos a las unidades operativas. Los registros históricos de cada proceso son fundamentales para encontrar inconformidades y optimizar procesos. Es relevante es relevante invertir en investigación tanto desde la fuente como del producto terminado. Esta imagen la obtuve de la gente de Asogravas, me gustó mucho y siempre la incluyo en la presentación porque dice compra formal, construye legal y hacen estos check para el control de calidad de los materiales de construcción. Y los he visto, una vez que tuve la oportunidad de ir a Colombia, los he visto en algunos sitios de plantas de concreto y algunos quebradores de ellos. Bueno, esta ahora está más bonita, cuando yo lo vi tenía unas formas diferentes, pero importante aquí, dice algo que me gusta mucho, dice verifique que los mismos tengan un origen legal, porque mucho en este país se cae la minería por la ilegalidad. Que lo digan los tajeros en Guanacaste, que los y sus proveedores tengan tradición y le brinden garantías. Tenga en cuenta los requisitos exigidos, pero ahí viene por una normativa colombiana, realizar la comprobación técnica de la calidad, conservar los resultados de ensayos y no omita los procedimientos. Lleva tus muestras a laboratorios que tengan respaldo de sistemas de gestión, o sea, que estén acreditados, como tenemos aquí. Asegúrate que el concreto se elabore bajo esta normativa. Existen muchos laboratorios de ensayos de materiales que no cuentan con personal que tenga competencias. Recuerda que la calidad de los materiales de construcción es uno de los factores que con un adecuado diseño de construcción garantiza el éxito y la durabilidad de las obras. Y ahí están varias cámaras mineras y de concretos que apoyan este tipo de iniciativas. Espero que esta charla, bueno, haya sido fructífera para ustedes, para ampliar conocimientos, para consultas, y pues estamos para servirles. Ahí quedan mis números, mi correo electrónico y mi billing, bueno, mi código de QR por cualquier consulta que deseen a futuro. Muchísimas gracias y abrimos el espacio de preguntas. Gracias, Edwin, por su presentación. Recordarles nada más que en el chat estoy copiando el link para que puedan llenar sus datos y así se les pueda compartir la invitación para los próximos webinars que la Escuela de Ingeniería en Construcción está desarrollando. Así que será un gusto que nos puedan acompañar. Tal vez antes de pasar a las preguntas, quisiera darle un espacio al ingeniero Romer Cuevas. Nos va a comentar sobre el abordaje que se está haciendo desde la Escuela de Ingeniería y Construcción sobre este importante tema y demás aspectos que se han venido tratando. Adelante, Rommel. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en primera, agradecerle a don Edwin por la presentación desde la perspectiva del entorno geológico y con la experiencia que he tenido en estos proyectos. Eh, Más bien, muchísimas gracias y espero que no sea la última oportunidad que lo tengamos por acá y que quede el contacto pues para hacerle
y consultas e inquietudes al respecto. Eh, para todos los participantes, pues también agradecerles. La iniciativa es buscar concientizar sobre los aspectos de calidad que deben de tener los materiales de construcción. Recuerden que en el quehacer de ingeniería, en obras civiles, es parte de nuestra responsabilidad el garantizar el comportamiento de todos estos materiales que van a formar parte de las obras que se desarrollan. Y, y muchas veces, por falta de conocimiento, de interpretación, asumimos que todo lo que nos ofrece el mercado trabaja de la mejor manera, cuando en realidad hay que meterse a revisar los informes de control de calidad, las fuentes, procedencia de los materiales, porque hay mucho desconocimiento al respecto. Y este desconocimiento forma parte de las posibles causas por las cuales muchos de los resultados de resistencia en la gran mayoría de los proyectos pues tienden a ser bajo o no cumplir los parámetros de desempeño que especifican las especificaciones o las normativas. Entonces, la invitación es a buscar espacios como este, donde se incentive el autoaprendizaje, donde ustedes también lean y comiencen a indagar sobre estos procederes y, ¿por qué no?, participen en estas nuevas iniciativas de normalización, ¿verdad? A través, como lo menciona mi compañero Mauricio Araya en el chat, a través de INTECO, del Ente Costarricense de Acreditación, etcétera, para que tengamos una evolución sobre esas características mínimas en un etiquetado pues básico y sencillo para los usuarios y saber qué es lo que estamos comprando, porque al final de cuentas, o adquiriendo, porque al final de cuentas es nuestro derecho como consumidores, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias, don Edwin y compañeros, y por este espacio. Y Arturo, a seguir con la iniciativa, muy bien, los felicito. Gracias a todos. Gracias, Rommel. Edwin, la primera pregunta nos la hace el ingeniero Mauricio Araya. Dice, ¿cuáles son los usos más frecuentes y adecuados de los agregados reciclados? Sí, gracias, don Mauricio. Lo que he leído yo en los países europeos es para construcciones, digamos, de casas de bien social, por decirlo así, digamos, como podemos decir aquí, casas de bono. Eh, Algunas para construcción de aceras y algunos edificios, ¿verdad? Pero a mí, pues, he mandado algunas consultas, todo esto esperando que me contesten, de consultaríamos qué antigüedad tienen esos agregados o qué antigüedad tiene el concreto como tal, ¿verdad? Porque, digamos, aquí en el lado de Costa Rica yo no me imaginaría, digamos, concreto de hace, digamos, de 1970, donde tenía una granometría, una vez se observa fragmentos redondeados, que los trituremos, pero que los volvamos a utilizar, porque también vienen partículas de cemento que no sé qué resistencia podrían generar, ¿verdad? Pero por lo menos lo que he leído en los países estos de Alemania, Países Bajos, es como para construcción y para obras así como aceras, losas, etcétera. No he llegado todavía a leer para construcciones ya más grandes, ¿verdad? Como, no sé, hoteles, condominios, edificaciones de gran altura. Tengo que investigar un poquito más porque me quedó como tarea en una exposición anterior que había dado. Perfecto, gracias, Edwin. Otra consulta también de Mauricio decía, ¿es conveniente esperar a que el material se seque un poco para hacer el cribado o se pasa así como sale directamente del río, o sea, saturado? Sí, digamos, la forma en que el palero saca el material del río, nosotros decimos que lo saque de aguas arriba hacia aguas abajo porque eso evita que el material vaya muy empapado en la vagoneta, ¿verdad? La vagoneta cuando sale el río y llega al quebrador, pesa un montón, digamos, una vagoneta tándem con arena mojada pesa 24, perdón, pesa hasta 40, era como 38 toneladas pesada. Una vez la medimos en el ICE. Y uno procuraría que el agregado no vaya muy empapado,
porque el principal problema que se da es que cuando se tritura en el corredor de muelas y va en las bandas, si va muy mojado, aunque el clima esté seco, de ahí resbala, ¿verdad? Entonces se sale de las bandas. Uno procuraría que el material no vaya totalmente empapado. A veces se procura tener un acopio de emergencia principalmente para los quebradores asociados a ríos, que eso permite, digamos, que drene el agua digamos, que se trae el acarreo. Pero lo hemos probado en Rentazón tratando de que el palero no, digamos, el 100% del balde venga con material y muy poquita agua, ¿verdad? Porque eso influye mucho en la trituración. ¿Por qué? Porque si vos vas a llegar a agarrar la vagoneta y la copias y después el cargador viene, la agarra y la mete al quebrador, estás haciendo un doble acarreo. Entonces, eso te perjudica en los costos. Entonces, hemos tratado como de que del río venga lo, la menor cantidad de agua posible. Perfecto. La otra pregunta también de Mauricio dice, ¿cuáles son las tres mejores fuentes de agregado para concreto en Costa Rica? Ok. El mejor material serían los intrusivos, las rocas intrusivas. ¿Por qué? Porque la roca intrusiva, si usted la ven, son puros cristales y la unión, eh, los enlaces químicos entre ellos hacen que la roca sea muy, muy fuerte. El problema es que los mayores volúmenes de yacimientos de intrusivos están en el Parque Nacional Tapantí y en el Parque Nacional de la Cordillera de Talamanca. Entonces, bueno, son lugares que no podemos ingresar. Diferente, digamos, bueno, la erosión ha generado que muchos ríos que salen de estas cuencas hidrográficas, pues vengan cargados con intrusivo, ¿verdad? Pero si lo queremos considerar para un tajo, cuesta mucho. Como roca intrusiva para tajos, en algunas partes del país se encuentran como diques, como algunos afloramientos pequeños, ¿verdad? Pero esa es la mejor roca. La andesita, que es lo que más abunda en Costa Rica, ¿verdad? Por su origen volcánico. Eh, Gran parte de la cordillera volcánica central y de Guanacaste cubren amplias áreas a nivel nacional y son rocas volcánicas de edades muy recientes, ¿verdad? 300.000, 600.000 años, hablamos de edades geológicas, ¿verdad? Que permite que sean rocas que no estén muy alteradas hidrotermalmente y que sean rocas recién formadas, ¿verdad? Lo que mejora la calidad de la agrega. Perfecto. La otra pregunta, Edwin, es, nos hace don Luis Esteban, dice, ¿qué tan viable es recurrir al uso de agregados alternativos como pozolana en unos 10 años? Dice, más o menos, tomando en cuenta que las fuentes de arena o cal se van gastando con el tiempo, en este caso para Costa Rica. Ok, usar la pozolana como arena sería. Sí, la pozolana es un material liviano, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando como un agregado ligero. Eh, Nuestro país, por ser geológicamente muy reciente, hablando en términos de millones de años, estamos hablando de un país que se cerró completamente hace unos 5 o 7 millones de años, tiene procesos de erosión muy fuertes, ¿verdad? Entonces me refiero a todas las cadenas, perdón, todo el drenaje superficial de generación de ríos que salen del Irazú, del Turrialba, el Barba, Cordillera de Talamanca, etcétera, nos va a estar abasteciendo de mucho material, ¿verdad? Entonces yo diría que todavía tenemos agregados para el rato. Lo que sí tiene que calar es un buen proceso no solamente de permisos, sino de fiscalización y supervisión por parte de las entidades como Geogiminas y Setena en el control de los procesos extractivos. Si nos fuéramos a ubicar, digamos, de producir arena solo con caliza, eh, habría que ver para qué proceso sería y que cumpla con los estándares, ¿verdad? Pero yo diría que todavía tenemos mucha roca volcánica que podemos utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, Guanacaste, todo lo que es la zona y uno lo ve, por ejemplo, en el catastro minero, Liberia, el cantón de Liberia, no tiene muchos tajos, ¿verdad? Y cauces tampoco, porque las rocas que son ahí, que son principalmente tobas, que son cenizas compactas, no tienen tanto uso para concreto. Bajas un poco lo que es Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, los cauces
no son tan buenos porque arrastran principalmente rocas sedimentarias que se disgregan fácilmente. Entonces lo que se tiende a usar son basaltos. Estos basaltos son las rocas más antiguas de Costa Rica, tienen entre 50 y 65 millones de años, formadas en fondo oceánico, entonces han recibido una gran cantidad de, de pre- de fracturamiento por diferentes eventos tectónicos en la región, y en los tajos normalmente tenés una capa gruesa de 5 hasta 10 metros de un basalto meteorizado, fragmentado, que la gente suele llamarle cascajo, ¿verdad? A veces es un término que no me hace gracia, y hasta que profundizás, eh, después de 10, 15 o a veces 20 metros, encontré lo que la gente llama la roca viva, ¿verdad? La parte más dura, menos meteorizada o menos alterada del basalto, ¿verdad? Pero para poder bajar esos 10, 20 metros, de ahí tuviste que haber vendido mucho en la zona, ¿verdad? Entonces, a veces en Guanacaste, los tajos que tienden a sacar agregados de los basaltos de mejor calidad son tajos viejos, ¿verdad? Porque ya han tenido todo un proceso de quitar toda la parte superior. Dice don Edwin, Eric Segura dice, ¿existe alguna propuesta para realizar una unificación de las dosificaciones para realizar concreto en obras según los agregados disponibles en Costa Rica? Mm, vamos a ver, la experiencia mía, pues sí, trabajé en 3 proyectos hidroeléctricos con el ICE. Recuerdo que Reventazón tenía como hasta 30 diferentes diseños de mezcla, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es un proyecto muy específico, ¿verdad? Eh, Podría ser. El asunto es que, como digo, el diseño va a depender de lo que cada cliente requiera, ¿verdad? Si va a ser un entrepiso, si va a ser una columna, si va a ser digamos, hay un concreto para pilotes, hay otro concreto para losas, hay otro concreto para paredes. Bueno, eso lo manejan más ustedes, ¿verdad? En el término ingenieril. Y así pues va a ir dosificándose en diferentes kilogramos o toneladas de los diferentes agregados, ¿verdad? Entonces yo diría que una unificación de concretos es un tema interesante a tratar en un buen foro, ¿verdad? Sí. No, y Pero, ahí le agregaría, disculpa Edwin, también hasta el ujú, proceso de colocación, ¿verdad? Ya si el concreto se va a hacer por descarga directa, va a ser bombeable, o sea, todos ujú. esos factores, ¿verdad? También entrarían en juego en esas dosificaciones o la propuesta que dice el compañero. Sí, porque es que con algunos tajeros en Guanacaste ellos me decían que ya mucha gente no compra agregado para hacer sus mezclas en las construcciones, sino que compran directamente las plantas de concreto. Yo le digo, bueno, puede ser por una cuestión de costos, ¿verdad? No es lo mismo tener la mezcladora ahí en sitio con 6 o 7 trabajadores, allá comprarlo directamente. También hay una relación de costo, ¿verdad? Y de tiempo. Entonces, sí, sí depende de muchos factores para una unificación. Correcto. Ahí nos se consulta Alejandro Godínez, ¿qué normativas ASTM rigen los agregados reciclados o se caracterizan mediante las mismas normas que rigen para agregados pétreos? Según lo que leí en la tesis de doña Nidia, se usan con los mismos principios de agregados pétreos, ¿verdad? Yo participé en una tesis, perdón, en una charla que dio creo que fue el federado con la Escuela de Ingeniería Civil, de un muchacho que presentó también su tesis para concretos, pero lo que usaban eran residuos de concretos de la NAMI, ya me acuerdo, era la gente de la NAMI, sí, de residuos de concretos de la NAMI que tienen un año de antigüedad, ¿verdad? Pero no para concretos más antiguos. Entonces les aplican las normas de STM como si fueran agregados como si fueran agregados nuevos en concretos nuevos, ¿verdad? Yo, ahí me disculpan, yo todavía no he encontrado normativa de STM para agregados reciclados, pero me va a dar la tarea de buscar, y ya me picó. La otra consulta de Ronald Quiroz dice, ¿en qué se basan para dar las prórrogas en los tajos? ¿En la capacidad que aún tiene el mismo para seguir siendo explotado o en qué? Se basa principalmente por las reservas, ¿verdad? Si usted y el compañero, por ejemplo, tiene un tajo y en el plan de explotación indicó
que el volumen de roca útil, o sea, vamos a ver, la reserva útil comercial que tiene de su yacimiento, porque una cosa es el recurso, puede ser que tenga un cerro lleno de lavas andesíticas, ¿verdad? Ese es el recurso, pero cuando ya tiene que empezar a diseñarlo y quitarle que por aquí pasa un río, tiene que dejar un área de protección, que por aquí colindo con un vecino, tengo que dejar otra área de protección, que por aquí pasa una naciente, tengo que dejar otra área de protección, el volumen se reduce y lo que me queda es la reserva probable económicamente útil, ¿verdad? Entonces esa reserva me da a mí, por ejemplo, no sé, digamos, 15 años. ¿Okay? Resulta que el compañero compró la propiedad de la par y aumentó el volumen. Entonces, en este caso, las autoridades de CETEN y Dirección de Geología y Minas, lo que solicitan pues es un estudio de ese aumento de reservas y él puede ampliar, decir, mire, ya llegué a los 15 años de mi permiso, ¿ok? Pero compré una propiedad y aumenté mi recurso. Entonces puede pedir una prórroga, pero como dijimos que para los tajos el tiempo máximo es de 25, yo le he recomendado a la gente, y esto porque nos ha instruido la misma gente de Dirección de Geología y Minas, si su tajo llegó a los 15 y el tiempo máximo son 25, no pida prórroga, pida que le hagan un reajuste del tiempo de vigencia por 10 años. Cuando cumple los 25, ahora sí, pida prórroga, ¿verdad? Entonces, mucho es por el área, por el volumen y por las características del material que pueda tener allí. La otra consulta es si considera que la falta de conocimiento o confianza en la calidad de los agregados reciclados es un factor que ha limitado su adopción. Sí, falta de conocimiento. Creo que eso es mucho. Digamos, yo he visto ya eh, varios trabajos que se han hecho, ¿verdad? Eh, y creo que lo que falta es un poquito más de experimentación. Como les decía, en esta tesis de este muchacho, de este ingeniero civil, que lo hizo con muestras de la NAME, con residuos de núcleos de construcción, perdón, de concreto, él me decía que eran núcleos de hace un año. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué no se hace con más antigüedad, verdad? Pero ahí estamos en etapa de análisis, ¿verdad? Yo creo que invirtiendo un poquito más, que volvemos a lo mismo, invertir en investigación. Aquí a nivel estatal, pues el que investiga es el ANAME, ¿verdad? Aunque el MOP tiene un laboratorio muy bueno de geotecnia, pero creo que no lo usan ni al 90%, ¿verdad? Y, y peco, ¿verdad? Si ofendo al decir que no lo usen, puede ser que sí, no me he dado cuenta, pero los laboratorios privados de algunos concreteros, pues hacen investigación, ¿verdad? Pero y ellos están revisando su material del día a día, ¿verdad? Entonces, falta investigar un poquito más, que podría ser un buen uso. Las dos últimas preguntas, Ronald, Rodrigo Barrantes, dicen, obras como Cachí, Puente Mula, Reventazón, ¿se valora o se valoró la variedad de agregados a utilizar? Por ejemplo, la alteración de anfíboles, plagioclasas o la oxidación de minerales de hierro que pudieran debilitar el agregado a largo plazo, ¿no hace más atractiva una roca sedimentaria o de origen más félsico? Okay. Eh, Buena pregunta, don Rodrigo. Buena pregunta. Normalmente la parte petrográfica en la investigación de agregados no se le ha dado su espacio, ¿verdad? Mi colega Fernando Alvarado siempre lo he dicho en las charlas que él lleva, la importancia es la revisión petrográfica. Aquí, y por lo que uno ha visto en el mercado, es si la roca es dura y cumple, y se tritura bien y cumple con STM, juega. Muy poca gente investiga si la cantidad de minerales félsicos, o sea, con alto contenido de hierro, que me puedan generar no solo un aumento en la dureza, pero pueden haber minerales de hierro que me puedan generar como sulfuros de hierro, como por ejemplo la pirita, me puedan generar problemas en el contacto del agregado con el cemento y me pueda manchar paredes posteriormente. No estoy diciendo que una vez puesto ya empieza a manchar, sino que con el paso del tiempo. O que tenga minerales de alteración eh, agregados con clorita, por ejemplo, que en contacto con el agua, por ejemplo, en paredes, que estén en canales, que estén bajo agua, con los embalses, con el paso de los años me puede generar fisuras y me puede generar problemas
alque de sílice u otros, digamos, que puedan estropear el concreto, ¿verdad? Pero la parte petrográfica de concreto es muy poco. eh, lo que, digamos, la gente le interesa en la calle. Se ha hecho, en el ICCC, nuestro colega Manuel Barrantes, él es petrólogo y se ha especializado en la descripción de, digamos, de la petrografía en concretos, para analizar eso en el caso, digamos, para el ICE, ¿verdad? Pero fuera de allí desconozco qué investigaciones hacen. En la calle no, nadie investiga, nadie quiere invertir en pagar muestras o secciones delgadas para ver los minerales. Cuesta mucho, casi siempre sale del bolsillo de uno. Perfecto. La última pregunta, Edwin, es de Ronald Quiroz. Dice, bueno, como curiosidad, quizá a nivel geológico se tenga algún estudio o parámetro de si se llegara a un punto en el que ya no se pueda llegar a explotar más zonas para obtener estas materias primas de agregados, se tenga pensado un plan B. Bueno, vamos a ver. En otros países, don Ronald, existen direcciones de minas, existen ministerios de minas que hacen una zonificación de los recursos, no solamente minerales metálicos, sino minerales industriales y minerales no metálicos. Aquí en nuestro caso, y voy a aprovechar el foro, en nuestro caso la Dirección de Geología y Minas, cuando ella se creó, era parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, porque la minería es una industria. En algún momento, no recuerdo si fue en los años 80 o qué, o 70, pasó a manos del MINAE. Y si muchos recuerdan, tal vez los que son de mi edad, antes el MINAE se llamaba Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Y después se pasó a llamar Ministerio de Energía, ¿cómo es? Ministerio de Ambiente y Energía, y se le eliminó la parte de minería. Y no sé, a veces siento que la Dirección de Geología y Minas sí elabora mapas geológicos a unos 50.000 por todo el país y detalla las partes de presencia de minería metálica, pero no así de los recursos no metálicos, de la presencia de futuras fuentes de materiales. Los planes reguladores en las municipalidades no consideran el parámetro de uso de rocas para producción de agregados. Ningún plan regulador lo incluye. Entonces vamos a ciegas, ¿verdad? Hay sitios de roca muy buenas, pero ahí tenemos agricultura encima o tenemos edificaciones, ¿verdad? Uno de los mejores tajos a nivel nacional o del Valle Central era de Minas, ¿verdad? Que alimentó de agregados gran parte de las casas que lo rodean, ¿verdad? Bueno, ya Cerro Minas está en proceso de cierre, ¿verdad? Pero muchos tajos en los alrededores han tenido que disminuir sus tiempos de vigencia porque la gente ya no quiere escuchar la voladura, no quiere escuchar el quebrador y eso va reduciendo, ¿verdad? Pero no hay planes a nivel nacional, no tenemos un ministerio de minas, ni siquiera tenemos un viceministro de minas que pueda zonificar dónde tenemos los materiales y tener ese plan B de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora si no lo tenemos? Gracias. Perfecto. Y tal vez para terminar, bueno, ahí nos comentaba el ingeniero Rommel Cuevas que, bueno, en el tecnológico hay proyectos de graduación e investigaciones estudiantiles sobre el tema de agregados reciclados, así que los invitamos a que puedan también, como parte del proceso, ¿verdad? Que decía Edwin, de formarse en esos temas, invitarlos también a consultar ahí, ya sea en la web de la Biblioteca del Tecnológico, esos proyectos que también serían muy buenos para poder generar más información al respecto. Bueno, con esto estaríamos llegando al final. Agradecerles a todos sus espacios. Ahí veo a don Leonel, un gusto. Leonel. Y a otros, los compañeros que nos han participado de todas instituciones del país, de la parte privada, estudiantes, y esperemos que sean del agregado, del agrado de todos ustedes. Vamos a continuar con este proceso de capacitaciones. Así que bueno, externarle de nuevo el agradecimiento a Edwin por su tiempo valioso y por su trabajo. Y agradecerle también, obviamente, al Tecnológico, al Colegio Federado, al CITEC, y a la SIC, por el apoyo que nos han brindado a promover estos espacios y ojalá seguirlos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y cualquier duda, pues ahí quedan mis contactos en la presentación que la tiene Arturo y gracias por participar. Buenas noches. Gracias, Edwin. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Muchas, Buenas noches. muchas gracias, don Romel, por el espacio también. Igual, don Edwin, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Ok.